Bienvenidos amigos de The Nerds y No Tan Nerds a un nuevo programa en el que les vamos a traer varias historias de mello. Pero antes, vámonos a la realidad. Secuela de Matrix en camino. En entrevista exclusiva para Deadline, Pam Abdi y Mike DeLuca, co-chairmans y CEOs de Warner Bros. Pictures, confirmaron que ya se está trabajando en una quinta parte de The Matrix. El director sería Drew Goddard, que en su momento dirigió Cabin in the Woods. Ojalá sea mejor que la 4. Secuela de la peli de Minecraft en planeación. Jared Hess, director de la cinta, sostuvo una entrevista con Deadline en donde mencionó que es muy probable que una secuela venga en camino, sobre todo considerando la escena post-créditos que les recomendamos no perderse. Con $300 millones embolsados en taquilla en su primer fin de semana, pues cómo no, amigos. Tenemos tráiler final de Thunderbolts. Estamos a semana y días de que esta nueva cinta de Marvel nos presente a este grupo de antihéroes que llegaron para salvar el día, o en concreto salvarnos de The Void, este villano que literal manda al vacío a todo mundo. ¿Ya compraron sus entradas para verla, amigos? Gran vistazo a Mario Kart World. El pasado jueves Nintendo nos deleitó con un direct en el que pudimos conocer más detalles acerca de esta nueva entrega del mejor juego de karting del planeta, que tendrá múltiples modos de juego y un extensivo mundo abierto para recorrer. Les dejamos la liga aquí abajo. Muchas noticias de Star Wars en Celebration 2025, y las más importantes fueron estas tres. Ryan Gosling se une al universo de Star Wars en Starfighter, mientras Hayden Christensen regresa como Anakin en la temporada 2 de Ahsoka. Además llega Star Wars Zero Company, un nuevo juego táctico al estilo de XCOM. Ya estamos de vuelta, amigos, y bueno, ¿qué historias de terror vamos a mencionar el día de hoy, Millón? ¿De qué se trata este programa? Los creepypastas del capítulo anterior. Las pastas de crepé. Exacto, las pastas de crepé, hombre, qué horror. ¿Quién no se acuerda de su madre haciendo esas cosas? No, así. Pues definitivamente vamos a hablar hoy de los creepypastas, estos relatos que a muchos no los dejan dormir, a otros les incentivan el morbo, a otros les divierten bastante y por supuesto otros sacan provecho de ello. Pero pues, ¿cómo comenzamos con esto de los creepypastas? Yo podría decir... La etimología, ¿no? Podríamos empezar con la etimología. Tú, Samu, siempre empiezas. Va. Pues la verdad es que es bastante sencillo de dónde proviene el término y todos lo usamos en nuestro día a día. Copy-paste, creepypastas, es básicamente de donde sale todo esto. Y bueno, eran, y al final del día lo que más llega a uno a copiar pues pueden ser pues bloques de texto, algunas imágenes, y a partir de eso fue que se creó o se acuñó el término en el que empezaron a surgir estas historias en foros de internet, en redes sociales, mails, inclusive, ¿no? De los chats. Antes de que hubiera redes sociales estaban los chats. Ajá. Y eran, pues te metías un chat y en los chats alguien contaba una historia de mello. Y entonces esa historia empezaba a pasar de boca en boca y se empezaba a dispersar por toda la red en ese entonces, ¿no? Que era una red muy rudimentaria. La realidad es que también pues había veces que pues la copiabas, la pegabas, sí, y también le aventabas tú de tu cosecha, ¿no? Unas líneas extras. Si bien los orígenes no son exactos de los creepypastas, bueno, el tema de... Vienen muchos como ya... Bueno, esto es meramente de internet. Desde los años 90 que nosotros abríamos un mail y decía, si no pasas esto, van a... Bueno, ya olvídense, podría decir mil y un vulgaridades. Como cadena de tía, ¿no? Tal cual, que esos eran los primeros creepypastas. ¿Por qué? Porque era un copiar-pegar de cadenas nefastas en donde recibías un mensaje de una historia y que si no la compartías, pues técnicamente iba a llegar el coco a tu casa, ¿no? E irónicamente, pues de el coco, el boogeyman y de varios personajes que existen en diferentes culturas que se refieren a la misma persona, pues nacen estos creepypastas. Entonces, también hay que tomar en cuenta, pues son relatos totalmente anónimos de inicio, ¿no? Porque después, por supuesto, que salieron autores, por supuesto que hicieron todo un desmadrito respecto a los derechos de autor, porque ya todo el mundo se pirateaba las ideas y salieron hasta cosas comerciales respecto a temas de los creepypastas. Pero
Creo que una plataforma que no hay que dejar de mencionar es 4chan, ¿no? Correcto. 4chan fue de estos primeros grandes conglomerados de foros que todavía a la fecha pues, sigue existiendo, que al final del día era este pasadero. Aquí sucedían todas estas cosas, aquí se pasaban todas estas historias, se revolcaban, se volvían a contar, a cada quien agregaba de su cosecha y creo que, digamos, el valor fundamental que le podemos atribuir a este tipo de relatos es que se convierten o retoman lo que sería la tradición oral, transformándola en un medio digital, poniendo mitos, leyendas urbanas, la leyenda de La Llorona básicamente en el siglo XXI, bueno, finales del XX, principios del XXI, en donde todo esto empieza a tomar este valor de estas historias, de estas leyendas que necesitaba tal vez la juventud en ese momento para sobrevivir, crear estos propios mitos de esta nueva generación, que pues hay mitos de todo, ¿no? Hay mitos de héroes, hay mitos de dioses, aquí son mitos básicamente de terror. Y que ahorita también ya podemos empezar inclusive a entenderlos como parte del imaginario colectivo en el entretenimiento, ¿no? Ya hay muchas películas que se han hecho a base de creepypastas, que pues obviamente parten de este tipo de cosas, ¿no? Podríamos hablar que inclusive digo estos cortometrajes que empiezan como cortometrajes de Lights Out, Ajá. pues al final del día partió de alguna idea. Es una creepypasta en video. Es una creepypasta en video, ¿no? ¿Qué pasa si realmente, qué pasa cuando realmente tú apagas la luz, ¿no? O sea, hay seres que están fuera del espectro de la luz y que puedes ver si apagas la luz. Pues bueno, pues eso es una creepypasta. Y que a todos nos ha pasado, Sí, entras sí, a tu sí. vestidor con la luz apagada y te da ñañara, ¿no? Te da cosquilla en el culo, básicamente. Exactamente. Y técnicamente es un tema en el que, bueno, ha sido, por supuesto, sujeto de estudio, libros, páginas de internet que se dedican a esto y que, pues la verdad es que han creado una subcultura, yo lo podría decir así, una subcultura en el internet bastante interesante, muy perturbadora en muchos casos, por supuesto, sobre todo porque los creepypastas han detonado muchos de los retos más virales de internet que han sido muy preocupantes. Oye, John, pero si alguien quiere hacer una creepypasta, ¿cuáles son esas características de una buena creepypasta? Yo creo que, bueno, básicamente una de las características tiene que, por supuesto, es terror, ¿no? Definitivamente es terror, deben de contener un formato corto, eh, deben de distorsionar la realidad, que eso, bueno, hay muchos amigos que viven en un creepypasta, ¿no? Pero, por supuesto, como lo decía hace un momento, ¿no? Su origen es de internet completamente, deben de ser viral, a madres. Por supuesto que hagan una influencia, como lo dije hace un momento, trasciende, ¿no? Incluso en maneras negativas, que lo vamos a ver más adelante. Sí, sí. Bueno, que en realidad, pues ya con el creepy ya sabemos que todo es negativo, ¿no? No, Yo- pero me refiero a que impactan ya en la realidad tangible, ¿no? Con hechos pues, lamentables, pero bueno, no me adelanto, ahorita lo comentamos. No, claro, y bueno, pues aquí dentro de los estilos, yo podría citar un estilo que son las leyendas urbanas, que bien lo dijo Pamo, ¿no? O sea, el tema de que se cuente esta historia aterradora, muy tensa, en donde por supuesto ha pasado algo extraño, paranormal, como Pues desde el coco, ¿no? Desde el O la coco. planchada, ¿no? La planchada. exactamente. Ajá. Y bueno, y por supuesto, todo el tema siempre es literal, es testimonial. ¿Qué significa? Yo hablo desde mi perspectiva, hablando de una tercera o terceras personas. En primera o tercera, ¿no? Ujú. Sí, claro. O sea, y ahí es a donde vemos, ¿no? Digo, por supuesto, hay más. No, platícame de otro, Samu. Ale. De otra leyenda urbana. No, o sea, No, de otro estilo pues, serían los diarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Que se cuenta como si estuviera escrita en un diario o en un informe y en orden cronológico o no, pero básicamente pues es, o sea, que tú lo escribiste y alguien llegó y leyó tu libreta y dijo, no manches, es que en realidad murió porque estaba viendo algo en internet y le apareció una imagen de el Ayuwoki.
Y entonces el Ayuwoki se lo comió, güey. Pues el Ayuwoki no existe, ¿no? O sea, es una imagen ahí desvariada de Michael Jackson, que ya saben que también se creó mucho furor en la pandemia, al inicio de la pandemia con el Ayuwoki, que no se lo enseñas a los niños, que porque ocultaba imágenes perversas y pornográficas y no sé qué tanto. Pues bueno, o Y sea, vienen también, me encanta, las rituales o invocaciones, ¿no? exactamente. Que es esta lista de instrucciones que el El lector... Necronómico, ¿no? Podría ser. Podrías, no, bueno, pero el Necronómico no es que sea... Una creepypasta per se, pero. Es un libro Bueno, ficticio Lovecraft creado es, por Lovecraft, ¿no? Ah, no, sí, Es- sí, sí. es papá o es el abuelo, ¿no? De Sí, más bien es el abuelo. sí, un ejemplo muy patente de esto, porque puede ser que lo leas, pero también hay creepypastas que se salen, que se desbordan. Seguramente, amigos, si son ñoños del internet, escucharon alguna vez de la creepypasta de Sad Satan, ¿no? Es este videojuego que sí existe y que supuestamente estaba maldito y que podía contaminar tu computadora y si lo jugabas, pues era una invocación al diablo. Entonces, todo eso... Así empiezan las películas de terror. Un pinche ingenuo viendo nuestro programa en otro lado, en una ciudad en Colombia. Exactamente. No, y entonces esto, güey. Entonces ahí empieza la historia, el güey descargando ahorita. Sad Satan. Exactamente, y ahí empiezan las historias de terror, amigos. Y también tenemos, como que otros millón. No, las imágenes encantadas, que bueno, son historias, por supuesto que incluyen esta imagen tétrica. Porque aquí los cristales podría ser una de esas historias, ¿no? Te ponen como unos cristales y te dicen que vienen de la cuarta dimensión y todo eso, pero hay imágenes muy raras o imágenes incluso, incluso la Jeff the Killer o Slenderman, que si bien ellos pueden entrar en muchas de las categorías que hablamos, son imágenes que cuando las ves dices, ay, güey, o sea, se te queda en el subconsciente o en el inconsciente y dices, un cabrón sin cara me va a estar persiguiendo si me encuentro en un bosque haciendo una fogata. Y ahí es donde empieza la paranoia, ¿no? Sí, claro, claro. Y también están los episodios perdidos, ¿no? Que es esta narración que cuenta la historia de un episodio sin precedentes, de un programa de televisión, que es parcialmente humorístico o infantil, o no, porque también tenemos películas como la de hace poco del show este como de medianoche Ay, ¿cómo se llama? que fue Midnight with the Devil, ¿no? Midnight with the Devil, ¿no? Precisamente, ¿no? Que pues este show que es casi casi que el talk show más popular y más famoso y de repente empieza a pasar una serie de cosas, muertes impactantes, violencias realistas, audio video corruptos o distorsionados, empieza todo al carajísimo, que justo, o sea, hablar de las creepypastas es hablar de ese tipo de películas, es hablar de ese tipo de cine, que al final del día su punto de partida es esto, ¿no? Y también tenemos los No, videos ocultos, ¿no? Perdón, que son iguales. Yo voy a poner aquí un par de ejemplos. Es que, miren, está Mickey Mouse, bueno, en el video donde se supone que se suicida el ratón, Ajá. es un creepypasta. El suicidio de Calamardo ya en la época actual. Supuestamente se llega a su casa, se cuelga, bueno, al mero estilo de Juan O'Gorman, así se podría matar. No, es que está cabrón también, digo, amo a Juan O'Gorman, pero la forma en la que se fue, verga. Y y bueno, por supuesto, ¿no? El de los supercampeones, el famoso episodio final con Oliver sin piernas, Sí. También es una creepypasta al que final. es una creepypasta, por supuesto. Pero son los famosos videos ocultos de los que todo el mundo habla, pero No, nadie ha visto. No, bueno, o esto más bien serían las Lost Tapes, que, a ver, digamos que es un género aparte, amigos, porque muchas creepypastas están inspiradas en estas cintas perdidas o videos perdidos. Claro. Que todo esto nace con Blair Witch Project, ¿no? Así Ajá, ya exactamente, 20 ¿no? tantos años El ya, famoso bueno. género del found footage. Found footage, exactamente. Entonces, a partir de eso surge toda una serie. Bueno, ya de ahí tenemos Cloverfield, tenemos N cantidad Actividad Paranormal, que es el pináculo, yo creo, para después Ajá. después el proyecto de la Bruja de Blair, creo que Actividad Paranormal es el ejemplo más fuerte y más reconocido sin lugar a duda. Y luego están los famosos juegos malditos, ¿no? Que son estas historias basadas en algún juego famoso que ha sido modificado, comprado en una tienda alternativa, incluso poseído por el demonio, ¿no? Y que a través de estas imágenes que parecen ser retocadas por computadora o que te llegó por un correo y era una versión apócrifa de tal o cual videojuego, bueno, pues se desencadena por lo regular en una desgracia, ¿no?
Sí, sí, sí. O que si sigues, se van combinando, que si sigues lo que mencionábamos hace rato de los ritos, bueno, si haces tal cosa, presionas el código Konami al revés, o sea, Ajá. invocas a Belcebú, ¿no? O una cosa Exactamente. así. No, simple y sencillamente lo que ya decía yo, ¿no? Sentarse alrededor de una fogata con toda una historia de terror. Basta con un teclado, un clic y una red social, un foro de internet para transmitirte ese miedo a través de esta difusión de boca a boca, ¿no? Qué es esto, ¿no? Oye, pues el mito urbano, ¿no? De Majora's Mask, de la leyenda de Zelda, que supuestamente habían dicho que un juego comprado en una tienda de garage, que ahí es lo divertido y lo interesante de los creepypastas. El contexto que tú le das. Un juego que se compró en una caja en una tienda de garage, cuando llegó a su casa lo empezó a jugar y de repente salió Ben, un niño que con base en lo que decían sabía que se había ahogado en el mismo juego y empieza toda una historia que la gente que hace va y compra Mayoras Mask a ver si le sale el morro y empiezan a justo ver ese tipo de historias, ¿no? Pero en realidad es un relato hecho pues para crear bastante expectativa en lo que está leyendo. Es correcto, estas ya podemos ponerla en las categorías de las creepypastas que más nos gustan, amigos. Pero bueno, ¿cuál otra tenemos, Alex? Pues tenemos bueno, la famosísima de los Reyes Magos que ha sido, os digo, o sea, es el mito más cercano que todos tenemos, que pues parte de esta creepypasta, ¿no? De duérmete temprano para que entonces sí lleguen los Reyes Magos y te traigan regalos, pues en realidad parte de algo mucho más horrible, o sea, y es el tema simple y sencillo de la palabra magos. No son seres normales, son seres que vienen de otro lugar y no vienen a causar bienestar, sino todo lo contrario, vienen a espantarte, vienen a aterrarte. Sí son Melchor, Gaspar y Baltasar, pero son, al final del día, supeditados al famosísimo rey Baltasar, que es el que genera y gesta esta, pues como intrincada situación en la que vienen a asustar a los niños en vez de atraerles regalos. Que si lo vemos desde el mito religioso, es como de, a ver, güey, traían mirra, güey, para un bebé, güey, neta. Mirra para un bebé, no te pases de lanza, güey, una pinche, frazada, güey, o una chambrita, cabrón, pero le trajiste Fórmula. mirra, güey. O sea, eso no lo puede ni comer el chamaco, güey. O sea, No, pero el oro sí lo podían vender y ya. ah, bueno, sí, ahí acá Pañalitos. los pañalitos. Locos, el oro sí lo podía comer. Dije, no, no No, mames. vender, no mames. Eso solamente pasa en Monty Python and the Life of Brian, que dice as much gold as I could eat. ¿No? Entonces eso sí lo tenemos también en la parte del mito, en la cultura del entretenimiento a través de Monty Python. Pero bueno, cuéntame otro. Sí, pues claro, otro, por ejemplo, amigos, es el experimento ruso del sueño, que es una perturbadora historia que supuestamente es un experimento soviético después de la Segunda Guerra Mundial. Es como el MK Ultra, ¿no? No, porque el MK Ultra fue ya en los 50, 60. Pero, o sea, pues, ajá, por eso, o sea, pero es como el MK Ultra, pero de los 40, ¿no? A finales de los 40. Pues es que lo que aquí básicamente no, porque el MK Ultra estaba enfocado en experimentar cosas paranormales, A través de la mente supramentales, humana. telequinesis, telepatía, todo eso, ¿no? Esto era básicamente capturaron a 5 soldados de quién sabe dónde, los metieron y les inyectaban un gas con el que no los dejaban dormir. Entonces, a partir de eso se empezaron, pues, básicamente. Que esto en realidad más bien, o sea, muchas veces han dicho que la famosa foto que se ve en realidad eso es una obra de arte. Sí, pues, O sea, es como una Ah, escultura claro. muy Sí. creepy, pero que la como, gente como decía la que no. escultura de Momo, ¿no? Ajá, Sí, exactamente. más o menos La así. verdad es que la primera vez que yo escuché del experimento ruso del sueño fue con uno de los grandes, hasta buen Dross. Y definitivamente, si les gusta ese contenido que habla Dross, me acuerdo alguna vez leer, es que Dross podría narrar que hay un gatito en el árbol y aún así me daría miedo. Así literal lo ponía el usuario. Porque sí, digo, si no conocen a Dross, vayan a su canal. La verdad es que es un cuate que hacía muchos tops de historias, unas verdaderas, otras creepypastas. Obviamente lo aclaraba, ¿no? Pero siempre con es que ya podría decir que tan solo sus videos ya son creepypastas, cabrón. Sí, tal cual, tal cual. ¿Qué otra tenemos, Alex? Pues también tenemos, por ejemplo, digo, el famosísimo Toy Maker,
que el tema es que tenía era que, bueno, era Jason de Toymaker, que básicamente es una historia acerca de un niño que pues en aras de esconder como este cariño o este amor muy grande a otra niña que se llama de nombre Amelie, pues acabó poniendo una tienda de juguetes, ¿no? Y un día como Amelie se da cuenta que pues en realidad nada más le estaba guardando como el amor así secreto y tratando de alejar a todos, lo deja. Y él acaba matando a una niña chiquita de 3 años, que pues en esta, pues como idea de que, pues sí, no me quisieron a mí, pues entonces a esta sí la voy a cuidar y la voy a proteger. Y se dice que en su juguetería, Jason de Toymaker tiene a la niña como un juguete más, ¿no? Entonces, o sea, sí, pero también, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, nada más pónganse a pensar un poquito mal y es muy fácil llevar estas historias de creepypastas a historias que ya tenemos, ¿no? O sea, es como es como convertirle en Anabel, güey. Sí, no, por O eso sea, dicen que la realidad supera la ficción, ¿no? exactamente, ¿no? Y al final, o Anabel o el mismísimo Chucky, güey. O sea, Chucky es eso, ¿no? Pues no, alguna vez se oía la historia de Chuck, el ladrón, que un día lo mataron y se libró metiéndose en el cuerpo de un muñeco, ¿no? Y pues eso bien podría ser perfectamente una creepypasta y cuidado con el muñeco que le vayas a comprar a tu hijo porque te puede tocar Chucky, ¿no? O sea, al final del día son historias y el mundo del entretenimiento se cierne sobre eso, ¿no? Pero tenemos también otra serie de historias, tú como cuál millón. Híjole, no, pues es que yo podría decirles bastantes. No, yo sé que es que cuando está Bobby the Clown, por ejemplo, que Bobby the Clown, ¿cómo se llama esta película de terror? Terrifier. 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 Ajá. Bobby the Clown inspiró mucho a este personaje. Y técnicamente es un payaso el cual le acercas y te lo encuentras, sus dedos se convierten en garras y te destripa. Y lo que me gusta mucho a mí de los creepypastas es que son historias bastante incompletas. Es información de dónde más. Solo sabemos lo que hacen, ya sea que saluden tu alma, o sea, podemos ver, no sé, les podría hablar de Clockwork, por ejemplo, es esta morrita que su familia la diseñaba, todo el tema, de repente, ¡pum!, quema su casa. O Nina de Killer, ¿no? Inclusive, muy curioso el caso de Nina de Killer, que sí, obviamente era una asesina, bueno, pues su creadora se tuvo que retirar del fandom, definitivamente, porque recibía muchos mensajes de odio, ¿no? Y obviamente el tema de esos derechos, como les dije hace un rato, el tema de los derechos de algunos creepypastas, pues los compraron varias personas, ¿no? Y esos son los que hacen la distribución de otras historias. Híjoles, que hay bastante. Adrián, puta, podríamos hacer un programa completísimo desde Ghost, el juez maldito, no hombre, o sea, bastantes, bastantes. Yo no quiero dejar pasar a los backrooms, ¿no? Que es Igual que nacen en 4chan, ¿no? sí, también nacen en 4chan en 2019, que es bueno, nace como este pasillo infinito con alfombras, paredes amarillas, luces fluorescentes que titilean, una atmósfera rara, opresiva, que te da claustrofobia casi casi, y que al final es como este brinco que haces de repente, das la vuelta en una esquina, ¡pum!, algo pasa, entras en un agujero de gusano y te escupe en los backrooms. Y ya mamaste, básicamente, porque está lleno Bueno, y hay que tomar en monstruos, ¿no? cuenta algo también dentro de los backrooms. Se supone que existe una fauna dura. Eso Sí, es sí, una sí. fauna bastante dura en el que, pues técnicamente si te pendejas, te matan, ¿no? Mueres. Y Una bueno, vez, una vez que estás ahí adentro. sí, y todo. Ha sido tan fuerte este mito que ya existe un videojuego. Es más, en Roblox te encuentras N cantidad de spin-offs de lo que son los backrooms. Hay un videojuego ya también. Y A24, esta productora, pues, independiente, Annapurna. Annapurna, está produciendo ya una película al respecto. Que la verdad es que tiene varias de terror que son buenísimas, como Hereditary o Midsommar, que la verdad
si les queda como esas, puta, va a ser un trancazo, ¿eh? Sí, pues sí, sí, sí. Y luego también tenemos otros que son un poco más nobles, por así decirlo, como Milo de Electrocuted, que básicamente es esta historia de este niño que pues jugaba en las calles y un día precisamente pues estaba jugando en la calle y a consecuencia de su hermano que lo obligó a hacer algo que él no quería, termina electrocutado y se dice que entonces ahora cuando llueve si sales a la calle, ese niño te va a electrocutar si te portaste mal, ¿no? Entonces también volvemos como a esta El parte, coco. es el coco, ¿no? Es el boogeyman, o sea, es el pórtate bien porque si no, cuando sales a jugar, Viene el hombre de algo la te va a bolsa. pasar, ¿no? Viene el hombre de la bolsa y te va a llevar, aquí es el hombre del rayo, ¿no? Porque prácticamente dice que te va a electrocutar. Que también, si le vemos esa dualidad, pues también ese podría ser un Pennywise, güey. Sí, sí, O sea, también. nada más que el Pennywise te sale en la coladera y te quiere dar un globo, no se lo aceptes. Pero en esencia, fíjense cómo todo el imaginario colectivo del cine de terror también está supeditado a estas historias famosas de las creepypastas, ¿no? Sí, ¿ibas a decir algo, Millón? No, denle, ahorita lo olvidé. Es que tantas Ay, cosas que... perdón. Pero dile, no pasa nada. Pues bueno, yo creo que para mí sería la última, pero también se convirtió en la creepypasta, yo creo, más importante. Bueno, yo creo que se va a ir con los backrooms, pero no podemos dejar de lado a Slenderman, ¿no? Que es esta figura alta, bueno, altísima, estamos hablando de 3,5 metros, 4 metros, delgada, con un traje sin rostro, como con unos tentáculos a veces todo flaco, como si fueran los aliens estos de encuentros cercanos del tercer tipo, pero vestido de frac. Eh, dice el origen que sucedió más o menos por ahí de 2009 con Eric Knudsen, que bajo el seudónimo de Victor Sorge participa en un concurso de edición de imágenes en el foro llamado Something Awful, y allí crea estas fotografías manipuladas, pues evidentemente con Photoshop, de esta figura fantasmal que está acompañada de niños en diversas situaciones, pues todas como medio en blanco y negro, como medio viejas, de los 1800, 1900 por ahí, y esto pues se viralizó rápidamente en todo el internet, inspiró evidentemente videojuegos como Slender de 8 Pages, series en web como Marvel Hornets, y en 2018 una película desafortunadamente que está basada en un hecho real, que era parte de lo que les decía, de un caso de dos niñas en Wisconsin que en 2014 apuñalan a una compañera para agradar a Slenderman porque supuestamente este ser se las pedía, ¿no? Aquí ya trascendemos la ficción desafortunadamente a un hecho grave, Y que de ¿no? hecho está curioso, pero si se ponen a pensar, es básicamente es el principio de cualquier historia de terror fundacional. O sea, podemos tomar, ahora que mencionabas a estas niñas, ¿no? En esta creepypasta también, podemos poner ese mismo ejemplo con The Green Mile. ¿No? De Ujú. Stephen King, o sea, nunca escuchaste la historia del negrito este que curaba a las personas, se dicen que si te tocaba te curaba de todo, ¿no? Pero pues también dicen que mató a dos niñas, y en realidad no las mató, las estaba La tratando de tratando de... salvar, Ujú. o sea, al final del día todo el entretenimiento y toda premisa de cine de terror bien pudo haber empezado como una creepypasta, ¿o tú qué crees, Millón? Híjole. Toda historia de terror es una por supuesto que sí es una creepypasta. Y si no, y si nosotros tomamos en cuenta el tema de y causar el terror y estremecer, que es directamente el resultado de esto de los creepypastas, por supuesto, estamos hablando de algo que, pues sí, o sea, definitivamente tenemos una lista completa de personajes en las que podemos ver historias aterradoras, otras graciosas, ¿no? El ejemplo el ejemplo que decían de papá soltero, ¿no? El capítulo final, no sé, acá en México había ese mito urbano, leyenda urbana de que terminaba con gritos y acá y desesperación y todo eso por una escena que funden a negros. Y pues nada lejos de la realidad, ¿no? O sea, más bien eso fue algo inventado que entra justo en la categoría. Yo creo definitivamente que los creepypastas tienen esa idea del, no podría decir que del nuevo mito, sino podría decir de esos relatos, porque francamente no creo que, híjole, bueno, quién sabe, ¿no? No creo que superen al Coco o al Boogeyman, o sabe, ¿no? O sea, es que definitivamente son aspectos culturales en donde debemos de ver que el Coco, pues nos lo pasaron nuestros papás,
pero al final si ya después el Coco se pierde y ahora es Slenderman, pues ya Slenderman va a ser la leyenda. Sí, Una ya. leyenda. O sea, es que podía ser el Random. Coco, puede ser el Boogeyman, podía ser Slenderman, podía ser Candyman. Es en que su son momento también. arquetipos, al final del día. Exactamente. Son Y arquetipos. los arquetipos se comparten. Digo, yo sé, y que hablamos de 4chan, este foro random, que es en el foro de random de 4chan, que es donde aparece todo este show, pues por supuesto el tema, pues sí está canijo. Y me refiero por qué. No solo es la creación de un personaje y desarrollar una historia que definitivamente siempre va a estar con tendencia a la violencia, a una mala vida, a algo malo que le haya sucedido al personaje, sino después los motivos diabólicos que comienzan a desarrollar todos estos personajes en pro de la venganza, de la maldad, de todo eso. Eso es lo que define realmente a muchos de los personajes de los creepypastas. Aunado, por supuesto, a que puede o no existir un personaje, como bien lo decía Samo. El experimento ruso del sueño, por supuesto, también viene de vivencias que se tuvo del batallón. Oye, digo, la verdad es que no recuerdo, no sé si es de Y si no, póngalo en los comentarios. es correcto. Este batallón médico japonés que hacía experimentos con humanos, que eso sí está bastante bien documentado. Sí, o los mismos experimentos de Hitler, ¿no? Que básicamente el experimento ruso nos cagaríamos de risa con todas las atrocidades que se hicieron en los campos de O concentración. los experimentos que hicieron en la guerra de Vietnam con los soldados, dándoles LSD a ver cómo reaccionaban ante la presión de las guerras y todo esto, ¿no? O sea, está bien documentado en muchos lados que, pues, o sea, todos estos miedos y estos terrores están fundamentalmente creados por el gobierno también, y es una forma de control, ¿no? Por otro lado también está esa otra parte, ¿no? Que si está el lado como de creepy, rarito de, ay, sí, esto seguro está inventado en un foro en internet. Y está el otro lado que dices, pues, güey, o sea, si te pones a especular si verdaderamente el gobierno ha sido lo suficientemente transparente para decir qué se ha hecho y qué no se ha hecho en pos de los avances científicos, ¿no? Sí. Y el tema, por supuesto, está también, ¿no? Bien decía Samo, lo de los backrooms. Los backrooms al final también fueron historias de terror creadas para esas personas que se quedan totalmente pegadas a la computadora, que es como, brother, vas a mamar. O sea, si tú te sigues aquí, te vas a quedar loquillo. También está, perdón, nada más voy a abrir un paréntesis. Es el batallón 731 de Japón, el que hacía los experimentos. Ya, perdón. Eh, entonces, cuando tú tienes esto, de estar lo de los backrooms, ya lo había citado en el episodio anterior yo, lo de los secretos de golf. Simplemente que una persona se metiera al foro de 4chan a poner, no investiguen de secretos de golf. No investiguen de secretos de golf, no busquen secretos de golf, no busquen secretos de golf. Y lo empezó a poner varias veces. Está documentado en internet, inclusive hasta las pantallas del chat, que comenzó a haber especulación brutal respecto a lo que se hace en el golf, que se reúnen, que tienen ritos satánicos, que hay trata de personas, que cuando se hace un campeonato de golf hay un sótano en cada una de las sedes donde se hacen ritos. En serio, es muy cabrón. Ahora, esto aunado, por supuesto, a varias historias que también han sido parte de varios creepypastas, de varios golfistas, perdón, que ahorita empiezo como Merton, ¿no? En El abogado del diablo, ya no puedo hablar, empiezo a toser y valió verga. Así, amigos, ¿vieron lo que pasó detrás de John? ¿Sí? Pónganlo en los comentarios. Varios golfistas que resulta que decían que tenían información de lo que se hacían en las esferas de golf y que desafortunadamente o murieron o pues su carrera terminó. Entonces, sí hay, por supuesto, los creepypastas están basados en la realidad que imaginamos, pero porque es nuestro espectro que vivimos, ¿no? Al final el viaje a la luna lo comentaba Julio Verne hasta que lo hicimos en el 69, Sí. ¿no? O sea, muchas de las cosas que bueno, ya lo hemos platicado, Frank Herbert, William Gibson, todos aquellos, Isaac Asimov, todos aquellos escritores que dieron pauta a muchas cosas, por supuesto, la realidad superó mucho la ficción. Y parte de Sí. los creepypastas es justamente crear esas historias que puedan
superar la ficción, pero que gracias al cielo todavía siguen siendo ficción hasta que algún culto o alguna persona que esté desubicada respecto al tema de la realidad, pues quiera hacer realidad dentro de ellos todas esas cosas, ¿no? Que dicen los creepypastas. Pues esperemos que nunca suceda, amigos, pero si ustedes saben de algún loco ahí, llamen al 911, pero tampoco se les No olvide. lo pongan en los comentarios. Sí, sí, también ya después de que hagan eso, sí, por favor lo comentan en los comentarios, se suscriben al canal, le dan like al video y sobre todo recomiéndenos con sus cuates para hacer crecer más esta familia nerda. Y si lo más importante, si no mandan este programa al menos 10 personas, va a llegar el Slenderman que está detrás de John a punto de agarrarlo ahorita. Y entonces va a venir por ustedes, amigos. ¡Ay, qué mello! Pónganos sus creepypastas favoritas en los comentarios, denle like, denle a la campanita, denle en todas. Y sobre todo, suscríbanse para que sigan viendo más programas ñoños y nerdos, porque somos los maravillosos magos ñoños. Y si no pueden con una lengua muerta, a ver si pueden con esta lengua viva. Manténganse a salvo, chicos.